Vamos a hablar de las prestaciones internacionales en el IVA. ¿El porqué del tema? El tema me permite dar un pantallazo de la técnica de liquidación del IVA en distintas situaciones e ir sumando algunas normas de estricta actualidad. Tengan presente que cuando analizamos las prestaciones internacionales, hablamos de prestaciones internacionales porque tiene trascendencia en más de un país. Y es por eso que, para ubicarlos, tengo que definir que la prestación tiene dos partes. Los sujetos parte de la prestación son el prestador y el prestatario. Y el prestador puede estar situado en el país, ser sujeto del país o ser un sujeto del exterior. Y por supuesto, cuando entramos en el objeto de la prestación puede ser efectuada en el país o efectuada en el exterior. Y la prestación puede terminar siendo utilizada o explotada en el país o en el exterior. Vamos a ir jugando con estas distintas alternativas. Por supuesto que el impuesto al valor agregado argentino, por el principio de la territorialidad, vamos a tener que hacer hincapié cuando la prestación esté realizada en el país. Y cuando la prestación esté realizada en el exterior, siempre y cuando el efecto de la misma sea en el país. Es por eso que yo he preparado un trabajo con todas las situaciones posibles que pueden darse para que ustedes lo tengan. El trabajo está en comunidad, en herramientas. Es un trabajo extenso. La idea es hoy simplemente ir marcando las ideas fuerza de cada una de las alternativas. Ahora vamos a ver qué alternativa vamos a analizar. Ir marcando las ideas fuerza y planteando la ubicación en la ley, cuál es el tratamiento, y por sobre todas las cosas avisando los cambios que hubo y que ustedes tengan la posibilidad de, cuando tienen alguna duda, interrogante, poder acceder a ese material, a esa herramienta que la tienen en comunidad. Vamos a enfocar el análisis de la cuestión dividiendo ejes temáticos. El primero es el más cotidiano para todos nosotros, que es cuando la prestación de servicio realizada por un sujeto del país se realiza acá en el país y la utiliza, el prestatario la está utilizando también dentro del país. En ese esquema vamos a aprovechar para resaltar algunas ideas fuerzas del impuesto de valor agregado, cuando se perfecciona el hecho imponible. Me gustaría destacar cuando hay exenciones en el IVA, cuando se aplica la ley general, cuando se aplica la ley de IVA, y por sobre todas las cosas, ver las normas en materia de comprobantes. En el último tiempo hubo cambios significativos. ¿Qué pasa con la factura de crédito electrónica, la factura de crédito electrónica por un lado, pero yo puedo tener obligación de también tener el comprobante electrónico o el contrato fiscal? Bueno, hacer un análisis de todas esas disposiciones, ver también, ya es casi inminente la aplicación del nuevo régimen de facturas, nuevo régimen de notas de crédito y notas de débito, identificando la factura original. Bueno, aprovechar ese primer eje temático de que todo sucede en el país para ir hablando de las ideas fuerzas, también el tema de ingresos brutos, qué pasa con los servicios y la efectiva utilización de los mismos. Bien, eso es como primer eje. Después sí, ya nos vamos a meter en el tema de las prestaciones internacionales. En el segundo eje vamos a ver el tema trascendente de soy sujeto del país, efectúo un servicio desde aquí para que sea utilizado o explotado económicamente por alguien del exterior. Todos sabemos que ahí se produce un tratamiento asimilable a las exportaciones, no genero débito, no voy a poder computar el crédito, pero en ese punto voy a desarrollar específicamente los derechos de exportación, porque desde el decreto 1201, con vigencia a partir del 1 de enero del 2019,
esas operaciones están alcanzadas por derecho de exportación. Bueno, ¿cuándo están alcanzadas? ¿Cómo se determina el derecho de exportación? ¿Qué cambios hubo en el último tiempo? Hay cambios trascendentes. Se modificó la alícuota, pero también se modificó la determinación en moneda extranjera, que eso tiene una consecuencia muy importante para el contribuyente. Bueno, vamos a ver qué pasa con las operaciones realizadas en el país para ser utilizadas económicamente en Tierra del Fuego. Tiene el mismo tratamiento en IVA. ¿Qué pasa con los derechos de exportación? Bueno, todas cuestiones que vamos a analizar en el eje temático 2. Luego vamos a entrar en algo que estableció la Ley 27346. El tercer eje temático está dado cuando hay un sujeto del exterior que está realizando un servicio o una locación aquí en el país y el que la está utilizando es responsable inscrito en IVA, es decir, el prestatario es responsable inscrito en IVA. ¿Qué pasa si es sujeto exento, no alcanzado en IVA, un monotributista? Bueno, tengan presente que la ley 27346, título 3, capítulo 4, introdujo en el IVA, allá por el año diciembre del 2016, es esa ley, introduce en el IVA la figura de responsable sustituto. El prestatario, locatario del servicio de la locación realizada en el país por un sujeto del exterior, el responsable sustituto va a ser quien va a tener que ingresar el gravamen, el prestatario, el locatario, vamos a ver también cuándo puede ser el representante, el intermediario de ese servicio o locación, y si el contribuyente es inscrito en IVA, cómo juega este impuesto ingresado como crédito fiscal. Repito, eso lo dispuso la ley 27346, allá por diciembre del año 2016, pero recién tuvo vigencia plena a través de un decreto 813 a partir del 12 de septiembre del 2018. Eso es algo nuevo que quiero puntualizar: cuando se ingresa el impuesto, cómo se ingresa, cuándo me genera crédito fiscal, si me genera crédito fiscal, el crédito fiscal me lo va a generar en el mes del efectivo ingreso. Todo eso lo quiero esquematizar. Después vamos a analizar una figura que todos conocemos, pero vamos a hacer un repaso, que es lo que sería el cuarto eje temático. ¿Qué pasa cuando alguien desde el exterior me presta un servicio desde el exterior para que yo lo utilice económicamente aquí en el país? Yo, responsable inscrito de IVA, esto es lo que incorporó la ley 25063, recuerden ustedes, allá por el año 98, diciembre del 98, lo que la doctrina llamó la importación de servicios. Tenemos práctica, quiero hacer algunos comentarios, cómo se ingresa, quién lo ingresa, ese impuesto que en definitiva lo tiene que ingresar el prestatario en la medida que sea responsable inscrito en IVA, recibe un servicio de Internet desde el exterior, un préstamo bancario desde el exterior, un servicio técnico. Bueno, en el IVA, ¿qué tratamiento tiene? Si el responsable está inscrito, lo vincula a actividad grabada, ahí se genera ese impuesto que va a tener que ingresar el contribuyente o el intermediario si es una entidad financiera. Ese impuesto, cuando es crédito fiscal, sabemos que es crédito fiscal en el mes siguiente al perfeccionamiento del hecho imponible. Y por último, el quinto eje temático lo dispuso la ley 27430, cuando yo soy prestatario y estoy recibiendo un servicio digital realizado por un sujeto del exterior desde el exterior. Yo no estoy inscrito en IVA, porque de estar inscrito en IVA esto ya estaba alcanzado por lo que vimos antes en el primero D, la importación de servicios. Ahora, lo que incorpora la ley 27430 es un artículo primero, inciso E, y entonces aquel que no es responsable inscrito por ese servicio que digital, servicio digital que está definido en la ley de IVA, en el artículo tercero, inciso E, punto 21, inciso M, todos esos servicios digitales. Si yo estoy viendo una película por Netflix, estoy escuchando música por algún sistema Spotify, en ese caso voy
a tener como prestatario, a través de una entidad bancaria, si interviene una entidad bancaria, ella va a ser la que me va a percibir el impuesto va a ser el 21%. Tengan presente que si yo lo estoy pagando y estoy pagando por un servicio del exterior, también aparece el concepto de impuesto país, lo que dispuso la ley 27.541, capítulo sexto de la ley 27.541, el impuesto al país, la alícuota del 30%, yo voy a tener que pagar eso, pero en este caso, por disposición del artículo 17 del decreto 99, en este caso, para estos servicios digitales, como ya estoy pagando el 21, la alícuota del 30 se reduce al 8%. Bueno, vamos a ir metiéndonos en los ejes temáticos. El primero que quiero tratar es el más habitual para nuestros clientes, que cuando alguien presta un servicio en el país, para que sea utilizado económicamente dentro de nuestro territorio. Estamos hablando de alguien que es responsable inscripto en el impuesto al valor agregado y, en definitiva, ese sujeto va a tener que liquidar el impuesto generando débito. Vamos a ver qué pasa con el débito, con el crédito. Lo primero que quiero puntualizar es, en el IVA es muy importante tener claro cuándo se perfecciona dicho imponible. Toda la norma de perfeccionamiento del hecho imponible está en el artículo 5. En particular, para las prestaciones de servicio, tengo que ver el artículo 5, inciso B. Y tengo una norma general, que está en el copete de ese artículo 5, inciso B, que es que la prestación de servicio se perfecciona en el momento en que ésta termina o en el momento de su percepción total o parcial. Esa es la norma general. Pero después hay situaciones específicas donde la norma establece otro instante de perfeccionamiento del derecho imponible. Por ejemplo, si se trata de un servicio profesional que está regulado por consejos profesionales, colegios, cajas forenses, ahí estoy en el artículo 5, inciso B.4. Y entonces, para esos hechos imponibles, la norma establece que el momento, el instante de nacimiento de la obligación tributaria va a ser con la factura o la percepción total o parcial. Entonces, fíjense, ahí aparece una norma específica que también está para los seguros, para cuando se regule a través del Poder Judicial, los honorarios. También tengo una norma específica, ya no en la ley, sino en el decreto, que es el artículo 21, el tema de los servicios continuos. Lamentablemente, con tanta reforma que tuvo la ley de IVA, nunca se le dio jerarquía legal a esa pauta. Hoy siempre he planteado que ese decreto iba por encima de la ley. En definitiva, hoy llamé subordinado a lo que dice el decreto reglamentario porque está en la posición del fisco y para no generar conflicto con todos los profesionales que me siguen, digo que en materia de servicios continuos, la pauta del perfeccionamiento del hecho imponible se da con la finalización de cada mes calendario. En definitiva, me conviene a mí tener ordenado, facturar dentro del mes para estar en línea con lo que dispone el decreto en su artículo 21. Recuerden que el perfeccionamiento del hecho imponible me define a qué periodo fiscal se imputa la operación y cuáles son las normas vigentes para ese hecho imponible. Otra cosa que me gustaría destacar en este tema de prestaciones nacionales, porque esta, fíjense que no asume el rol de prestación internacional, porque todo se desarrolla en el país, es el tema de las exenciones en el IVA. Mucho se discutió
en doctrina si tenía prioridad una ley específica, una ley general sobre la ley de IVA. Mucho se discutió, podría contar toda la historia, pero no viene al caso porque esto fue definido por una ley. La ley es la 25920 en septiembre del 2004, 9 del 9 del 2004, estableció la ley el criterio que está consagrado hoy en el propio texto del impuesto al valor agregado, es el artículo 7.1. Toda ley específica con referencia a exención en todos los tributos nacionales hasta el 2004, hasta septiembre del 2004, tiene la posibilidad de aplicarse y está exenta cualquier operación dentro del IVA. Es decir, si yo tengo la exención por la ley 12965, entidades deportivas, o tengo la exención bomberos voluntarios, ley 23139, o la Universidad Nacional, ley 23569, que establece esas normativas, exención en todo gravamen nacional, también está exenta del impuesto al valor agregado. Salvo, siempre hay un salvo en nuestra legislación, esto está consagrado en el artículo 7.1, salvo dos actividades específicas. Servicios sanitarios, servicios médicos y paramédicos tienen un tratamiento especial. En principio, si lo prestaran esas exenciones, si mañana una entidad deportiva se pone a prestar el servicio sanitario, el servicio médico, eso está alcanzado por impuesto de valor agregado, trasciende la exención de la ley específica. El tratamiento de los servicios sanitarios, médicos y paramédicos tiene esta consideración. Es la siguiente, que se lo puse en el esquema para que ustedes puedan ir directamente a ver qué es lo que pasa con estos servicios. El tratamiento es el siguiente. Si está retribuido por obras sociales, todo el proceso, retribuido por obras sociales, por consejos profesionales, el tema de lo que establece la ley, está exento. Si hay un sistema médico prepago, está alcanzado al 10,5. Y en los demás casos, es decir, la medicina privada, está alcanzado al 21. Con todas las bemoles y sutilezas que tiene, ustedes lo tienen puesto en la herramienta. Lo interesante es que esta es una actividad que tiene un tratamiento específico. Lo mismo ocurre con la actividad de espectáculos y reuniones científicas, artísticas, circenses, espectáculos deportivos. Esos también están fuera de la exención. Quiere decir que si una entidad deportiva está cobrando una entrada para un espectáculo, por ejemplo, si en Racing cobra, que es una entidad deportiva, está protegido por la exención de 12965, lo que está cobrando por las entradas a los partidos que se juegan en el cilindro, que son siempre un espectáculo, eso está alcanzado. No se aplica la exención de la norma específica. En definitiva, si hubiera una ley que consagrara una exención determinada a partir de septiembre del 2004, ahí sí, para estar exento en el IVA, tiene que tener la referencia puntual, ya no alcanza con que digan todo impuesto en territorio nacional. Tiene que específicamente definir el IVA dentro de la exención. Para el resto por supuesto, que no esté consagrada una exención específica, se aplica la ley de IVA, y la ley de IVA tiene esta particularidad. En la ley de IVA yo tengo que ver los distintos hechos para ver si hay posibilidad de exención o no. Venta de cosa mueble, en principio está todo grabado, está exento solo lo que está marcado en el 7H, inciso A, al G.
Si yo hago obra sobre inmueble propio, artículo 3º, inciso B, eso está siempre alcanzado. A ver, el artículo 3º, inciso E, prestaciones, si me meto en las prestaciones, artículo 3º, inciso E, punto 1 a 20, no tienen exención. Pueden tener exclusión de objeto, que es otra cosa. Pero a ver, cualquiera de las exenciones del 3º E, punto 1 a 20, están alcanzadas sin exención. Esto significa que si alguien tiene el servicio de lavandería, el servicio de natatorio, el servicio de gimnasios, el servicio de playa de estacionamiento, como está alcanzado por el artículo 3º, inciso del punto 1 a 20, eso está alcanzado y no tiene exención. Sí, repito, hay exclusiones de objeto, porque, por ejemplo, el restaurante como servicio está alcanzado. Pero después, en el artículo 3º, inciso del punto 1, segundo párrafo, hay una exclusión de objeto. Si el servicio de restaurante se presta en un lugar de trabajo y solamente están dentro de esa prestación los consumidores son los empleados, eso está excluido del objeto de imposición. Entonces, la exención para las prestaciones está solo reservada para aquellas que están enunciadas en el artículo 3º, inciso E, punto 21, lo que fue la generalización de los servicios. Para ellos, la exención está dada por el artículo 7, inciso H, puntos 1 a 28. En definitiva, yo como profesional estoy alcanzado por el impuesto de valor agregado, el ejercicio de la actividad profesional, artículo 3º, inciso E, punto 21. En principio, estoy alcanzado. Ahora, tengo que ir a ver a las exenciones 7H, punto 1 a 28, a ver si hay alguna que aplique a mi actividad. Y hay una que aplica. Los honorarios de síndico, que están previstos en el artículo 7, inciso H, punto 18. Y entonces, por mi actividad profesional, todo grabado, cuando yo tengo un horario de sindicatura, grabado pero exento. Bien, hasta aquí, dosis de fuerza que quería comentarle, perfeccionamiento de derecho imponible, cuando hay exención en las prestaciones. Tengan presente que en la determinación del débito y crédito en esta situación, prestaciones nacionales, el débito se va a generar con el perfeccionamiento del derecho imponible, el crédito conforme a la normativa del artículo 11, 12 y 13, tengan presente que es crédito fiscal, yo lo voy a computar en la medida del 11 que esté facturado, discriminado, el 12 que esté vinculado a actividad grabada. Hay ciertas prestaciones que por mandato legal me la excluyen de la consideración. La ley es la que dice que no está vinculado a actividad grabada, por ejemplo, los restaurantes, el servicio de confitería, el servicio de hotel, salvo alguna excepción puntual, en principio está considerado no vinculado a la actividad grabada, no me permite el cómputo del crédito fiscal. Y tengan presente el artículo 12 me marca como pauta general, solo puedo computarme como crédito fiscal el impuesto que me he facturado vinculado a operaciones grabadas. Esto me está queriendo decir que si está vinculado a operaciones no grabadas o exentas, no lo voy a poder tomar, salvo aquellas que tengan un tratamiento especial, como la del artículo 43, y si yo tengo insumos, prestaciones que están vinculadas indistintamente a operación grabada, exenta y no grabada, voy a tener que aplicar la técnica del prorrateo, técnica que se aplica de esta manera. Por estimación, en los primeros 11 meses de un ejercicio comercial, o si yo no llevo libros de enero a noviembre, ajustando las estimaciones por el prorrateo final que aplico en el último mes del ejercicio comercial o en diciembre. Bien, quiero ahora puntualizar el tema de la emisión de comprobantes. Tengan presente que en materia de comprobantes mucho ha cambiado en el último tiempo y entonces, si yo soy un responsable inscripto, hago una prestación a otro responsable inscripto, acá voy a emitir el comprobante A, pero con esta particularidad. Si yo estoy dentro del grupo de MIPYMES
y estoy actuando con una empresa grande que está en el listado enunciado por el fisco, ese comprobante A va a tener que ser un comprobante factura de crédito electrónica, código 201, porque el sistema es lo único que me permite generar. Por supuesto que si yo soy una MIPYME y estoy actuando con otra MIPYME, y podría darse las dos situaciones, que actúe con una gran empresa que está en mi listado y con otra que no lo esté, o que sea una MIPYME. En ese caso voy a tener que emitir comprobante electrónico. Ahí voy a estar parado en la primera alternativa, factura de crédito electrónico, en la resolución 4.367. Mientras que si estoy desobligado de emitir factura de crédito electrónica, por lo tanto tengo que ir a buscar el comprobante en la resolución 4.290, que me establece que un responsable inscripto en IVA va a tener que emitir comprobante electrónico a través del comprobante electrónico o a través del controlado fiscal. Tiene las dos posibilidades. ¿Podrá usar las dos juntas? Sí, puede usar las dos juntas. ¿Puede utilizar alguna de ellas? Sí. Supongamos que opta por utilizar comprobante electrónico. Si solamente utiliza comprobante electrónico, atención que tiene que tener un sistema alternativo ante fallas en la posibilidad de utilizar el comprobante electrónico. Y entonces ahí se aplica el artículo 16. Artículo 16, que inclusive me permite tener comprobante papel. Como comprobante alternativo, 16C, puedo utilizar comprobante papel, inclusive puedo usar el talonario. Talonario lo voy a poder usar si tengo como sistema, como modalidad de emisión de comprobante electrónico, el comprobante del sistema, comprobante en línea. Ahí puedo tener talonario. Si no, voy a tener que utilizar el sistema de autoimpresión. Tengan presente que también, esto lo dice el artículo 17, yo puedo tener alguna modalidad, varias modalidades de emisión de comprobantes electrónicos como sistema alternativo. Es decir, tengo comprobante en línea y agrego el facturador móvil. Con eso estoy cumpliendo la exigencia prevista en el artículo 16 de la resolución 4.290. Otra cosa que es importante en materia de comprobantes para tener en cuenta es lo que prevé la resolución 4540. Esta resolución es de agosto del 2019, que fue modificada en su vigencia. La última modificación fue la 4688, recién va a entrar el 1 de mayo del 2020, pero yo les quiero ya anticipar, tengan presente que todo aquel que emita factura de crédito, nota de crédito o nota de débito, va a tener que tener en cuenta que a partir del 1 de mayo se dan estas consideraciones. Entra en vigencia, insisto, la resolución 4540, que me da estas pautas de emisión de comprobantes adicionales. Solo puede emitir una nota de débito o nota de crédito el emisor del comprobante original. Segunda consideración, se lo tiene que emitir al receptor del comprobante original. Tercera consideración, los requisitos, las formalidades que deben tener la emisión de estos comprobantes son las mismas que las del comprobante original. El tiempo. Puedo emitir el comprobante dentro de los 15 días corridos de la circunstancia o hecho en el cual surja la necesidad de la emisión del comprobante. Por último, toda nota de débito, nota de crédito, tiene que hacer referencia al comprobante original. Tiene que individualizar el comprobante que asociado y tiene que indicar el periodo que se está ajustando. Al tener presente entonces la vigencia de la resolución 4540. Y ahora me gustaría
charlar un poquitito de ingresos brutos. Ingresos brutos en materia de prestación de servicios. Tenemos un criterio que está emanado de resoluciones de la Comisión Plenaria de hace un tiempo. La verdad, nosotros en la charla lo fuimos marcando, hablamos cuando salió la resolución de la Comisión Arbitral, al tiempo le dijimos, ojo que la Comisión Plenaria en la resolución 13 del 2007 en la causa Reldink y la 7 del 2007 en la causa Argencar, mantuvo este criterio, el criterio de debe imputarse el ingreso, estoy hablando de la imputación del ingreso, recuerden ustedes en convenio multilateral, yo estoy imputando en el régimen general 50% en función de los ingresos, 50% en función de los gastos. ¿Cómo atribuyo un ingreso a una jurisdicción? Bueno, la prestación de servicio yo la realizo aquí, pero si tiene efecto en una jurisdicción distinta a donde estoy efectuando el servicio, yo debería imputarlo a esa jurisdicción, el ingreso, a donde fue el servicio, donde se efectivizó el servicio. Esto es así solo en la medida que ese fisco tenga potestad tributaria. Ejemplo, yo como profesional atiendo en Capital Federal. Viene un mendocino, me contrata, viene acá, yo le hago toda la estrategia de defensa contra la FIP. Se va. Yo lo asesoré desde acá. En definitiva, el efecto está allá, pero yo no me moví de Capital Federal, yo no tuve un solo gasto en Mendoza, no hay potestad tributaria, yo no tuve ningún tipo de actuación. Mendoza no tiene la posibilidad de poder exigirme porque no tiene potestad tributaria. Eso es así. Distinto es si yo viajo a Mendoza y lo voy a asesorar en una causa de ingresos brutos frente a la ATM, y yo voy y lo represento. Ahí es distinto, porque ahí yo tengo un gasto y entonces por supuesto que ese servicio se va a atribuir a la jurisdicción de Mendoza. Eso es la pauta general, según nuestro criterio. Ahora, si el servicio se presta por Internet, cambia la cosa. Esto, ¿se acuerdan? Nosotros lo habíamos hablado, lo marcamos cuando salió la resolución general de la Comisión Arbitral, la resolución del año 2017, la 14 del 2017, que estableció que cuando la operación, la transacción, el servicio se presta a través de medios electrónicos, Internet y similares, hay en ese caso puntual. Fíjense ustedes que yo ahí estoy atribuyendo operaciones entre ausentes. Y ahí la norma del convenio es clara y me dice que si alguien está haciendo operaciones por correspondencia y termina diciendo etcétera, y ahí aparece Internet, ahí el solo gasto efectuado allá, y cuando yo estoy planteando, si yo estoy dando una charla por Internet, yo tengo gastos, y esos gastos, como se materializa la situación de que alguien desde Mendoza me ve, y entonces el gasto tuvo trascendencia, el gasto que yo hice en Internet tuvo trascendencia, y desde allá me contrata. Ahí sí la norma, hoy esto está en el texto ordenado, la resolución 1 del 2019, el último texto ordenado de la Comisión Arbitral, esto está en el artículo 21. Por supuesto, pone fuente resolución 14 del 2017, pero se los digo porque ahí ustedes tienen que el 20 es la fuente, la resolución 83 del 2002, que establece con claridad que es para las operaciones por Internet. En ese caso, yo ahí ya no puedo decir, no, yo efectué gasto en Mendoza, no hay potestad tributaria, porque me atrajo el ingreso, el gasto que efectué al haber transmitido la charla por Internet. Ahí se aplica esa normativa. Quería dividir esto, es lo que he mantenido siempre, pues ya que estamos tocando el tema, en este primer eje me parecía interesante. Bueno, vamos a pasar al segundo eje. En este, el sujeto residente en el país
realiza un trabajo, una prestación desde aquí del país para que sea utilizada o explotada económicamente por el prestatario en el exterior. Este concepto, todos sabemos que en el IVA tiene un tratamiento asimilable a exportación. La verdad, todos sabemos, aun cuando está muy mal redactado en la ley. La ley en este punto comete un desliz técnico. La verdad lo tiene desde el año 98, cuando se publicitó, cuando apareció la ley en este punto, en este tema concreto, la ley 25063, cuando estableció esta situación, cometió el error de considerar que este tipo de operaciones no están realizadas en nuestro país. Y eso es sensiblemente un error de concepto, porque el IVA es un impuesto territorial. Está alcanzado cuando se realiza en el país. Cuando se realiza en el exterior, para que esté alcanzado tiene que ser utilizado económicamente en el país. La norma no puede decir que cuando yo realizo en el país y se utiliza en el exterior, se considera realizado fuera del país, porque precisamente si yo viajo al exterior a prestar un servicio, supongamos a un brasilero, esa realización fuera del país no está alcanzada por IVA, sí por ganancia por el criterio de renta mundial. Lo que debe establecer la ley es el servicio realizado. Yo hago un informe aquí, en el país, lo hago para un brasilero, entonces ahí sí se da el concepto que estamos viendo hoy. Lamentablemente, esto no es lo que dice el artículo primero, inciso B, segundo párrafo. Sin embargo, es lo que nosotros consideramos debe hacerse en cuanto al tratamiento. Ante esta situación, yo hago un trabajo. Soy residente en Argentina, hago un trabajo en el país para que lo utilice el prestatario fuera del país, en el exterior, entonces ahí estoy en presencia de una operación asimilable a exportación, lo que significa que va a estar alcanzado a tasa cero, que no va a generar débito fiscal, pero sí me va a permitir que genere crédito fiscal. Crédito fiscal por todos los insumos, prestaciones que estén vinculadas con esa transacción. Una cuestión interesante que la marcó, la estableció la ley 27430, la reforma del anterior gobierno, allá por diciembre del 2017, que le dio certeza al esquema tributario de cuando un servicio es utilizado o explotado económicamente en el exterior, cuando en otra jurisdicción. Esto se encuentra en el artículo primero, segundo párrafo de la ley de IVA. Se encuentra no solo para las prestaciones del artículo primero, inciso B, sino también para las prestaciones recibidas del exterior, cuando se utilizan económicamente aquí. Lo que la norma está considerando, dándole certeza a la relación, es que se va a utilizar en otra jurisdicción cuando se produzca la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio. Volviendo al informe profesional que yo hacía para un brasilero. En algún momento el fisco decía, bueno, pero si ese brasilero utiliza un informe impositivo para después venir a invertir, el destino final no es Brasil, sino que el destino final es la Argentina. Bueno, hoy con la definición legal se despejan todo tipo de dudas. La definición legal es la utilización inmediata del servicio, el primer acto de disposición del servicio, y esto lógico lo están haciendo en Brasil, y entonces yo me quedo tranquilo que esa es una operación asimilable a exportación. ¿Qué pasa con las operaciones a Tierra del Fuego? Una prestación a Tierra del Fuego, ¿tiene este tratamiento? La respuesta es sí, se le asimila a una exportación. Esto no está muy claro en la norma,
habla de la ley 1940, de todo impuesto nacional. La jurisprudencia le ha dado la razón al contribuyente que tiene este tratamiento. Hoy el fisco es bastante pasivo en esta interpretación. La jurisprudencia en la causa Banco Valores, primero en el Tribunal Fiscal, pero después en Cámara, le dio la razón al contribuyente. Ese es un fallo del 21 de diciembre del 2009. Se lo quería comentar. Y ahora, volviendo a las exportaciones de servicio, a los servicios realizados en el país para ser utilizados o explotados económicamente en el exterior, lo que sí les tengo que comentar, todos lo saben, lo hemos visto en el año pasado, que el decreto 1201 le aplicó un derecho a la exportación de servicios. Ese derecho, que en principio se establecía hasta el 31 de diciembre del 2020, el decreto 99 lo modifica en cuanto a su determinación, se pone la pauta del 5% sobre la prestación de servicios, sobre el precio de la prestación del servicio, 5%, y en definitiva se extiende la posibilidad de aplicar derecho de exportación hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Cuántas cosas para decirle de este derecho? Pero antes quiero remarcar que la facturación de estas operaciones, conforme a lo que establece la resolución 4401, debe hacerse a través de un comprobante electrónico. Comprobante electrónico clase E. Tanto la factura como la nota de crédito, nota de débito, va con la clase E. Son operaciones que deben realizarse en forma independiente de otras operaciones, de las del mercado interno o de exportación de bienes. La exportación de servicios tiene un código específico, es el código 2. Tiene que tener un punto de venta distinto. Y estas operaciones tienen la posibilidad, como es comprobante electrónico, de realizarse por cualquiera de estas tres modalidades. La puedo hacer por el sistema web service, por comprobante en línea y también por el sistema facturador plus. En definitiva, quería marcarles eso, los derechos de exportación. En cuanto a la determinación de los derechos de exportación, tenemos la resolución 4400, que fue modificada con un cambio trascendente por la resolución 4666, con vigencia a partir del 1 de enero de 2020, cuando el decreto 99 cambia la forma de cálculo de los derechos de exportación y eleva la alícuota al 5%, la resolución 4666 modifica el artículo 4 de la 4400 y establece que la determinación de los derechos de exportación es en moneda extranjera. Y entonces esto tiene una consecuencia, que cuando yo pague los derechos de exportación, como están determinados en moneda extranjera, los voy a cancelar al tipo de cambio vendedor Banco Nación del día anterior al pago. La determinación se hace por el sistema de cuentas tributarias. El fisco establece una declaración jurada pro forma, que es la declaración jurada el formulario 1318, es el contribuyente el que tiene la posibilidad de entrar y confirmar. El vencimiento de esa declaración jurada es a los 15 días hábiles administrativos del mes al que corresponde la operación. 15 días hábiles administrativos, yo tengo tiempo para confirmar o no esa declaración jurada, y entonces si no la confirmo voy a poner lo que yo considero y después el fisco hará la determinación, pero en definitiva, esa determinación, si yo no entro, no la modifico, queda consolidada. Tengo que advertirles que para las micro y pequeñas empresas, en la medida que estén categorizadas como tales en CEPIME, esos contribuyentes tienen un beneficio, que no van a tributar el derecho de exportación,
en los primeros $600.000 de operaciones en el año. Pero por supuesto, para esto hay que estar categorizado como tal. El hecho de que debe estar categorizado como tal lo está marcando una resolución del Ministerio de Producción, la resolución 27 de enero del 2019. Y entonces la consideración es, ¿qué pasa si yo no tengo el certificado vigente? Supongamos que no tengo el certificado vigente y empecé a hacer operaciones de este tipo, transacciones, hice una prestación de servicio profesional a un sujeto del exterior, tiene el efecto que la va a utilizar en el exterior, lo hice en marzo. Yo estoy hoy en abril, no tengo el certificado, por supuesto, no se me aplica el beneficio. Pero de conseguir el certificado, si yo consiguiera el certificado, ahora estamos en el 23 de abril, lo consigo la semana que viene, pero estoy dentro de abril todavía, al obtener el certificado, al tener certificado vigente, quedo beneficiado por las operaciones del mes de la obtención del certificado. Y entonces, esto quiero que lo tengan porque es bastante productivo desde el punto de vista práctico. El certificado me da la posibilidad de tener beneficio durante todo el mes a partir de la obtención del certificado. Y una cosa que es interesante, que les tengo que mencionar, esto está en el artículo 4 del decreto 1201, el último parrafito, la posibilidad de los contribuyentes que en el año anterior, en este caso en el año 2019, hayan exportado servicios por menos de $2 millones, tienen la posibilidad de un plazo de espera de 45 días corrido desde el vencimiento de la declaración jurada. En la medida que el dólar esté quieto, se mantenga con la paridad, es algo que es un beneficio. Si en algún momento el dólar se dispara, quizás no sea mucho beneficio porque el contribuyente le conviene cancelar rápido para obtener una mejor cotización del dólar. Bueno, eso va a haber que ir viendo. Simplemente yo quería destacar esta situación. Por último, en este tipo de prestaciones, un tema que aparece agregado a la consideración es el tratamiento de ingresos brutos. En ingresos brutos no hay un tratamiento general. Cada jurisdicción le da el tratamiento que ella quiere a las prestaciones de este tipo. Esto en general, más allá de que después si yo estuviera en Capital Federal con una prestación de servicio profesional no organizado en forma de empresa, todos sabemos que el tratamiento en Capital Federal en ese caso es una exención. Pero yo estoy hablando de la prestación de servicio en general. En general, hay jurisdicciones que no la graban, jurisdicciones que la consideran exenta y jurisdicciones que la consideran alcanzada. A ver, Provincia de Buenos Aires es una jurisdicción que la considera no grabada. No grabada, artículo 186, inciso D, punto segundo. Cava, Capital Federal. Capital Federal la considera exenta, artículo 180, punto 22. Lo mismo ocurre con Mendoza. Mendoza también lo considera exenta. Está en el artículo 189.16. A ver, otras que lo consideran no grabado. Santa Fe, Córdoba. Algunas que lo consideren grabado con el impuesto a los ingresos brutos, este tipo de prestaciones, Chaco, Chubut, Tucumán y Formosa consideran este tipo de operaciones alcanzadas por el impuesto a los ingresos brutos. Bien, un pantallazo para tener las ideas fuerzas. Recuerden que en todos los casos tienen la posibilidad de acceder vía herramientas al detalle completo de cómo se computa el crédito fiscal. Acá en líneas generales lo que he dicho está puesto en este esquema. No se genera débito fiscal, me da la posibilidad de cómputo del crédito fiscal de todas las prestaciones, insumos vinculados directamente y todo aquello que esté indirectamente vinculado. Pasemos al esquema 3. Aquí es donde un sujeto residente en el exterior
presta un servicio, realiza una locación alcanzada por el impuesto aquí en nuestro país. Y entonces, la incorporación de esta figura es a partir de la ley 27.346. Recuerden, lo habíamos visto, 27 de diciembre del 2016, la ley lo que hace es incorporar a través del artículo 4.1 de la ley de IVA 4H como responsable sustituto al locatario, prestatario, sujeto de nuestro país, también al representante intermediario, van a ser los responsables sustitutos de los sujetos del exterior. Esto recién se puso en vigencia plena a través del decreto 813, es un decreto del 11 de septiembre del 2018, cuya vigencia efectiva entonces fue a partir de los hechos imponibles del 12 de septiembre del 2018, por supuesto el periodo anterior a todo aquel que no había hecho nada quedó sin efecto, sí consolidó las situaciones donde el contribuyente había ingresado el gravamen, y la resolución de la FIP que reglamenta la cuestión es la 4.356. Definido entonces el marco normativo, me gustaría pasar a la locación, ya que hemos hablado mucho de prestaciones, en este caso vamos a hablar de locación en el IVA, así puedo hacer el desarrollo desde un caso práctico y relacionándolo con esta figura. Recuerden que el locador es residente en el exterior, entonces lo primero que tengo que decirles es el decreto reglamentario, esto está en el artículo 14.1, define que este régimen se da siempre y cuando el residente del exterior no sea residente argentino, conforme a las normas de ganancia, o siendo residente del exterior, no tenga un local fijo en el país. Si el sujeto del exterior, ahora bien dicho, es residente argentino, o el sujeto del exterior no es residente argentino, pero tiene un local fijo acá, se rompe el esquema de responsable sustituto y va a ser sujeto el sujeto del exterior. Esa es la primera consideración que debo hacer. Esto está, insisto, vía decreto reglamentario, el artículo 14.1. Yo les decía, responsable sustituto. A ver, ¿quién es responsable sustituto? Lo que dice el artículo 4.1. Me defino. Por supuesto, el locatario prestatario inscrito en el impuesto de valor agregado. También es responsable sustituto al locatario prestatario cuando sea el Estado nacional, el Estado provincial, municipal, sus entes centralizados y descentralizados. Todos son sujetos, lo marca, sujeto como responsable sustituto, lo marca el artículo 4.1. También las entidades exentas, previstas en el artículo 26, inciso D, E, F y M, insisto, del artículo 26, son considerados responsables sustitutos. Entonces, los responsables inscritos, ciertos sujetos exentos en IVA, y ¿qué pasaba con, por ejemplo, un monotributista, un IVA exento, un IVA no alcanzado? Bueno, esta duda la despeja el decreto 813. Esto está en el artículo 16.1 del decreto, que dice que no van a ser responsables sustitutos. La verdad, no va a funcionar el régimen planteado de esta manera, quedando sin efecto el mismo, si se trata de locatarios o prestatarios que son monotributistas o consumidor final. Entonces lo que se infiere es que el resto, los responsables inscritos en IVA, los sujetos exentos en IVA y los IVA no alcanzados, en la medida que no estén actuando como consumidor final, van a ser responsables sustitutos. Por supuesto, también lo son el Estado nacional, provincial, lo que había referido antes, los sujetos exentos que marca el artículo 26, inciso D, F, G y M. Más todo responsable inscrito en IVA, todo sujeto exento en IVA y todo
IVA no alcanzado. Esto es lo que pensamos nosotros por la definición, insisto, del artículo 16.1. Bueno, pero ahora metámonos en la práctica. Pongamos un ejemplo. Yo soy un contribuyente inscripto que estoy alquilando un inmueble en el país que le pertenece a un sujeto del exterior. Y entonces, todos los meses le pago un alquiler. Por supuesto, todos tenemos claro el concepto de ganancias. Ahí, cada vez que pago el alquiler, beneficiario del exterior, estoy en el título quinto, artículo 102 a 104 de la ley de ganancias, el 102 en ganancias, la alícuota de imposición 35, el 104 el alquiler de inmuebles tiene una ganancia presunta del 60%, 104G, puede ser por comprobante real, es una opción, pero supongamos que estoy en este esquema, y esto es importante decirlo porque va a tener esta figura de la retención repercusión en la liquidación del IVA. Así que les comento, podría ser que el contrato esté pactado, que el sujeto del exterior lo recibe libre de impuesto, entonces yo tengo que hacer lo que se denomina un grossing up, es decir, le voy a pagar el alquiler neto del impuesto a las ganancias que le corresponde al sujeto del exterior. En este caso, la forma de calcular ese grossing up es a través de una fórmula. A ver, ya que estamos, la voy a considerar. La fórmula es, supongamos que el monto de alquiler son $1.000 por mes. Habíamos dicho que la presunción de la ganancia es el 60, la alícuota el 35, lo que me da entonces una tasa de imposición del 21%, si a 100, 60, 35, 21, entonces para sacar cuál es el monto que debo agregar para pagar libre de retención, tendría que hacer 1.000 por 21 sobre 100 menos 21. 1.000 por 21, 21.000, 100 menos 21, 79, 21.000 dividido 79, me da que el monto de grossing up es 265,88. O sea, que voy a retener 265,88 para que se vayan $1.000 libre de impuestos, eso es el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué pasa con el IVA? Vamos a hacer el análisis del IVA paso a paso. Primero que tengo que decir, yo locatario voy a tener que ir a ver cuándo se perfecciona el hecho imponible. Alquiler de inmueble. Dentro de la norma del IVA 5B.8, y el alquiler de inmueble se perfecciona desde el punto de vista del locador ante el vencimiento del plazo para el pago o de la percepción total o parcial. Viéndolo desde el punto de vista del locatario, es el vencimiento de la locación que yo tengo para pagar o el pago total o parcial de los dos, el que se produzca con anterioridad. Se produce. Y yo tengo que, esto que es el perfeccionamiento del hecho imponible, cuando se perfecciona el hecho imponible, está previsto en el artículo 65.4 del decreto reglamentario. Identifico cuando se perfecciona el hecho imponible y el pago es a los 10 días hábiles posteriores al perfeccionamiento del hecho imponible. Y el 65.3 me dice sobre qué tengo que calcular el IVA del 21%. Recuerden que el alquiler ha alcanzado el 21%, yo ya identifiqué cuándo se perfecciona por el 65.4, con referencia a la ley, al artículo 5, inciso B, punto octavo, está perfeccionado el hecho imponible, yo tengo que ingresarlo dentro de los 10 días hábiles, lo voy a ingresar, el código de referencia para ingresarlo del impuesto 030, el concepto 829, esto está, insisto, en la resolución 4356, ahora sobre qué lo calculo. Y ahí es donde viene el artículo 65.3 y me dice sobre el precio
de la factura o documento equivalente. En este caso, supongamos que hay un contrato por el cual yo estoy alquilando y pareciera ser que es sobre los $1000. Bueno, este tema se discutió con la importación de servicios, ¿no? Con la figura que vamos a ver dentro de un rato, que está en el primero D. Ahí la norma está en el artículo 26.1 y dice igual que el 65.3 sobre el precio de la factura o documento equivalente. Y ahí se planteó esta discusión doctrinaria sobre los 1000, o si cuando yo hago el grossing up, en el ejemplo que dimos, sobre los 1265,88. Sobre qué monto se calcula el IVA. Bueno, esta discusión doctrinaria la zanjó la jurisprudencia. Tengo un fallo definitivo de corte, y lamentablemente la corte, yo esto no lo comparto, pero la corte en Puertas del Litoral, un fallo del año 2014, 20 de agosto del 2014, la corte definió que el IVA se calcula sobre el precio de la factura y si hay grossing up más el grossing up. En este ejemplo, sobre los 1265,88. Entonces, el impuesto se ingresa, ese impuesto que se ingresa, ahora voy al artículo 65.6, lo voy a poder tomar como crédito fiscal. Crédito fiscal, y acá, atención, ¿en qué momento? En el momento del pago del impuesto. Va a ser crédito fiscal de ese periodo. Quiere decir que si se perfeccionó el hecho punible hoy, 23 de abril, pero yo lo pago en mayo porque tengo 10 días hábiles, el crédito fiscal para el responsable sustituto, en este caso para el locatario, va a ser crédito fiscal en el mes de mayo. Crédito fiscal que va a entrar con las consideraciones que establece la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Artículo 11, 12 y 13. Yo lo voy a poder computar íntegramente si está vinculado, si el local lo tengo afectado a mi actividad grabada. Si lo tengo afectado a actividad grabada y exenta, lo voy a tomar en proporción, con estimación, como vimos antes, en los primeros 11 meses, y proporción después. Atención que esto, van a ver ustedes, es distinto a lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, con la importación de servicios prevista en el artículo 1, inciso D. Acá estamos en un régimen que tiene matices distintos. Fíjense que yo le estoy poniendo en el esquema crédito fiscal en el periodo fiscal que se abona el impuesto. Por supuesto, con toda la naturaleza de crédito fiscal. ¿Qué significa esto? Que es un crédito fiscal que si tiene un exceso sobre débito en el periodo de mayo va a ser un crédito fiscal saldo técnico previsto en el artículo 24, primer párrafo de la ley de IVA. Solamente va a votar débitos fiscales futuros. Bien, pasemos entonces al esquema siguiente. En el esquema siguiente, la verdad por el tiempo ya estoy totalmente desfasado en materia de tiempo, vamos a analizar los últimos dos esquemas en conjunto. O el primero, este es el primero D, lo que nosotros ya conocemos, hace tiempo que lo venimos aplicando, lo que es la importación de servicios, dicho como corresponde, cuando un sujeto del exterior presta un servicio desde el exterior para ser utilizado económicamente en el país. Ahí se da primero D. ¿Cuándo se da el perfeccionamiento del hecho imponible? Cuando el prestatario, que está acá en el país, sea responsable inscripto en IVA. Y atención, en la medida que lo vincule con actividad grabada. Esto es distinto a todo lo que hemos visto. Solo aparece el presupuesto del legislador, el hecho imponible, cuando el prestatario es responsable inscrito en IVA y cuando lo está utilizando en la actividad grabada. Fíjense ustedes, prestación de servicio, cualquiera, no hay ningún tipo de distinción. El servicio puede ser un servicio
digital puede ser un servicio financiero, un servicio técnico. Distinto es cuando yo entro en el otro eje temático, que es el previsto en el 1E, que lo estableció la ley 27.430, ¿se acuerdan? La reforma del gobierno anterior. Esa reforma que fue en diciembre del 2017, con efecto en el IVA a partir del 1 de febrero del 2018, que se terminó reglamentando esta figura del 1E, el fisco a través de una resolución 4240. Ahí, fíjense ustedes esta diferencia. El 1E marca solo ciertos servicios. ¿Cuáles? Los servicios digitales. En el 1D, la consideración es prestación de servicios en general. En el 1E, solamente los servicios digitales, y me los remarca aquellos que están previstos en el artículo 3, inciso E, punto 21, inciso M. Este detalle de servicios digitales va a estar alcanzado, por supuesto, cuando estoy hablando de un sujeto del exterior que presta servicios digitales desde el exterior, cuando tengan efecto, sean utilizados en el país. Y acá viene la consideración que quiero hacerla. Siempre y cuando no se dé el hecho imponible previsto en el artículo 1, inciso B. Juega en forma residual y acotada. Residual porque es no previsto en el 1D, o sea que no tiene que ser un responsable inscripto que lo afecta a actividad grabada, y acotado porque es solo para los servicios digitales. Y entonces, definido que es para los servicios digitales, ¿qué quiere decir esto de residual? ¿Para quiénes? Bueno, por supuesto, para todo sujeto que no sea responsable inscripto, y entonces ahí aparecen los consumidores finales, sujetos exentos, inclusive debería estar el monotributista. Bueno, en definitiva, así funciona el artículo 1, inciso E. Vamos a precisar las cuestiones del 1D, que tienen mayor consecuencia para nosotros como liquidadores del impuesto al valor agregado. Y para esto, si quieren, podemos hacer como hicimos en el esquema anterior, tomar una prestación para analizarla, ver una prestación que podría hacer, yo soy responsable de cripto, y tomo un préstamo desde del exterior. Mandan el dinero, por supuesto ese préstamo, voy a tener que hacer la retención de ganancias que corresponda, pero en materia de IVA, ¿cómo funciona? Funciona, a ver, debo también empezar con el perfeccionamiento del hecho imponible. Recuerden que yo estoy de este lado, prestador en el exterior, prestatario. Yo estoy acá, soy el prestatario, y entonces el análisis del perfeccionamiento del hecho imponible lo hago desde este punto de vista. Voy a la norma del 5H. Es en el momento que se termina la prestación o en el momento del pago total o parcial. De los dos el anterior. Pero atención, justo en el caso que yo toqué, en la prestación financiera, hay una excepción. Acá me tengo que remitir a lo que dice el 5B.7, donde la prestación financiera, desde el punto de vista del prestatario, va a perfeccionarse con el vencimiento de la obligación, el vencimiento de los intereses o pago total o parcial, de los dos el anterior. Y entonces, aquí, en esta circunstancia, se da el vencimiento, no pagué, se perfecciona el hecho imponible. Se da el pago, me anticipo el vencimiento, pago, se perfecciona el hecho imponible. Y aquí voy a tener que ingresar el impuesto, y la forma de ingresar el impuesto es la prevista en la resolución 549-585. Si interviene una entidad financiera, es la entidad financiera la que va a hacer la retención. Si no soy yo, es que voy a tener que ingresar el impuesto. Y acá lo que quiero marcar es, esto está en el artículo 65.1, que hay una diferencia sustancial respecto de todo lo que nosotros venimos haciendo en materia de
importación. Porque, a ver, si importo un bien, yo cuando importo un bien, lo importo, pago un impuesto por el total, y después si lo destino a actividad gravada y actividad exenta, ese crédito fiscal que pagué lo condiciono en proporción a la vinculación con la actividad gravada. Acá es distinto. Acá, en el momento que voy a determinar el pago del impuesto, esto, insisto, está en el artículo 65.1, voy a tener que ver el cálculo de la proporción. ¿Cuánto tengo de actividad gravada y cuánto tengo de actividad exenta? Supongamos que yo estoy en un periodo donde todos mis ingresos fueron de sindicatura. Entonces, en ese momento no voy a hacer el pago del impuesto porque está todo vinculado a actividad exenta. Pero al mes siguiente tengo actividad gravada y actividad exenta. Entonces, esa proporción me va a determinar cuál es el monto que voy a pagar de impuesto. Entonces, una idea fuerza, tengo que ver la vinculación con la actividad gravada exenta. Otra idea fuerza, el precio, la base para calcular el impuesto, la tengo que analizar en función de lo que dije antes, porque la verdad el fallo Puerta del Litoral salió para, Puentes del Litoral salió para este eje temático, el 1D. Voy, si hago Grosinam, tenés que calcularlo. Y tengan presente que también tengo que ver la alícuota de imposición, porque en este caso puntual, la alícuota de imposición está reducida. Ahí estoy en el artículo 28, cuarto párrafo, inciso D, los hechos imponibles de las prestaciones financieras previstos en el 1D, cuando el que me presta dinero es un banco que está en un país que su banco central cumple con los estándares de verificación internacional del Comité de Basilea, de supervisión bancaria del Comité de Basilea. Si se da esa condición, la alícuota es el 10,5. Y entonces, vimos, porque así lo dice el artículo 65.1, el tema de la vinculación con actividad gravada y exenta, me anticipo en el cálculo del impuesto. Por supuesto, ese impuesto después va a ser crédito fiscal solo en esa medida. Ya después me lo tengo que proporcionar, porque he proporcionalizado en el momento del pago de impuestos. Y otra cosa interesante a destacar es que el contribuyente va a poder tomar el crédito fiscal en el periodo siguiente, esto está en el último parrafito del artículo 12, en el periodo siguiente a aquel en que se perfeccionó el hecho imponible. Crédito fiscal con las consideraciones de crédito fiscal, insisto, sin prorratear, pero es crédito fiscal que si me llega a dar un exceso sobre el débito, me genera, insisto, saldo técnico. Bien, un pantallazo amplio sobre todas las prestaciones internacionales. Recuerden que ustedes tienen la herramienta para poder ampliar lo que hemos visto en la charla. Como punto final, les tengo que agradecer estar juntos en este momento de aislamiento. Es muy importante. Ha sido muy buena la idea de comunidad porque nos permite estar cerca de ustedes y que ustedes estén cerca de nosotros, y eso alimenta el compromiso que tenemos con ustedes. Realmente me siento muy contento, muy orgulloso de la gente que me acompaña, pero también de todos ustedes que siguen, que intercambian, en los foros han entrado, han participado, todo con respeto, todo con mucha calidad. La verdad, estoy muy contento, los quiero agradecer. En este momento donde tenemos que quedarnos en casa, hacer aislamiento, protegernos nosotros, proteger al otro, la idea de estar juntos, estar unidos en la defensa de nuestra profesión, que cada día es más difícil, cada día se complica más, cada día hay
menos respeto por el profesional, las cosas cambian, se extienden por un día. Realmente me gustaría que todo fuera más pensado, pero me imagino que debe ser porque también ellos están abarrotados de cosas y tienen que sacar, así que con mucha comprensión nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo a la distancia y mi cariño, porque eso hoy todavía se puede hacer. Mucha suerte y muchas gracias.